Hola, buenos días. Soy Juan Pablo Zamora. ¿Y usted, cómo se llama? Buenos días. Yo soy Marisa Sandoval. Mucho gusto. ¿Es usted de Buenos Aires? No, soy de Mendoza. ¿Y de dónde es usted? Soy de Lima. ¡Qué interesante! Yo visito Lima pronto. ¡Qué bien! Mire, mi teléfono es el 511-478-2916. Marisa, ¿y cuál es su número de teléfono? Es el 261-257-4693. Y mi dirección de correo electrónico es chiquis@red1.com. Estupendo. Gracias. Mira, esta es la página de Internet de la que hablamos. Habla de aficiones y de las experiencias de la gente. Son muchísimas aficiones distintas. Cantar, cocinar, practicar deportes, tomar fotografías, viajar. ¿Y qué aficiones tienes tú? ¿Tú cocinas? En realidad yo solo viajo. Mi única afición es viajar. Bueno, creo que todos viajamos, pero ¿tienes más aficiones? Claro, practico deportes. En mi familia todos practicamos deportes. Bueno, tienes aficiones interesantes, ¿no? ¡Hey, todos! ¿Me escuchan, por favor? Este es Alexis. Es un amigo de Claudia y es de Grecia. Hola. Bienvenido. ¿Qué tal, Alexis? Hola. ¿Un griego? ¡Qué interesante! Marta, pero Alexis habla solo un poco de español. Hola, Alexis. Yo me llamo Marta y hablo inglés y un poco de italiano. ¿Qué idiomas hablas tú? Bueno, Alexis habla solo un poco de español, pero claro, habla también inglés, alemán y griego, por supuesto. Entonces, seguro que hablar no es un problema. ¡Que siga la fiesta! Alexis, ¿un poco de vino? Señor Flores, esta es la nueva secretaria, la señora Jiménez. Encantado, señora Jiménez. Encantada. Mira, Gabriela, estos son Fernando y Roberto. Estudiamos juntos en la universidad. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Gabriela. Bien, gracias. Hola, bien. ¿Y tú? 3. Elena, mira, este es mi amigo Sergio. Hola, Sergio, mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué quiere tomar? Unos calamares y unas gambas. De acuerdo. Calamares y gambas. Bueno, no. Las gambas no. Prefiero aceitunas. Entonces, calamares y aceitunas. ¿Y para beber? Un vino tinto. Bueno, no. Prefiero una cerveza. Muy bien. Una cerveza. Aquí tiene. Muchas gracias. ¿Cuánto es? Son 7 euros. Bueno, no, son 12 euros. Hola, Lucía. Por favor, dime los precios del día. Claro, Eduardo. ¿Estás listo? ¿Tienes un lápiz? Sí. Estoy listo para escribir. Muy bien. A ver, huevos orgánicos, 2,79 €. ¿2,79? Sí, exactamente. Continúo. Pollo entero, 4,15 €. Arroz integral, 3,55 €. Tomate Roma, 1,46 €. Vale. Tomate 1,46. Y las patatas, el kilo, 1,67 €. ¿Es todo? Sí, Eduardo. Estos son los precios del día. Muchas gracias por tu ayuda. Con mucho gusto. Me debes un café, ¿eh? A ver. ¿Tienes fotos en el móvil? Sí, mira. ¿Quiénes son estos? Esta es la familia de mi hermana Sabrina. ¡Qué linda! Es tu hermana menor, ¿verdad? Así es.
Estos son sus hijos, Juan Carlos y Ofelia. Qué lindos tus sobrinos. Y qué guapo es el marido de tu hermana. Bueno, no están casados, es su novio. Entonces, ¿no es el padre de los niños? No, su padre vivió ahora con otra mujer. ¿Y tú? ¿Tienes fotos en tu móvil? Sí, mira, esta es mi familia. Pero si son dos hombres. Claro, son mis hombres. ¿Cómo? Pues son mi padre y mi hermano. Ah, ¿y tu hermano está soltero? No, mujer, está casado y tiene 3 hijos. Nuestra familia es muy grande. ¿Y esta? ¿Es tu mascota? No, mi padre. Es su compañera. Mis amigos son muy importantes para mí. Por eso quiero escribir sus cumpleaños junto a sus fotos. ¿Me ayudan? Carlos es mi amigo desde niños. Es muy alto y delgado. Lleva gafas y tiene el pelo largo y rubio. Lleva barba y bigote, como un hippie. Pero en realidad es muy serio y tímido. Su cumpleaños es el 2 de mayo. Susana es algo mayor. Tiene ojos oscuros y pelo rubio y corto. Es bajita y gordita, pero muy divertida y alegre. Es la compañera perfecta para las fiestas. ¿Que cuándo es su cumpleaños? El 18 de febrero. Juana y Jimena son unas gemelas muy simpáticas y sociables. Tienen el pelo corto y moreno, y no son muy altas. Las dos tienen los ojos azules. Su cumpleaños es el 31 de noviembre. Hola, Diego. ¿Eres tú? Sí, mujer, soy yo. ¿Qué pasa? Perdona, es muy tarde, pero ¿Dónde estás? ya estoy cerca de la farmacia. Bueno, yo te espero aquí, delante de la estación. ¿Estás delante de la estación? Sí, claro. Pero el punto de encuentro es detrás de la plaza. ¿Detrás de la plaza? No, seguro que no. Mira, yo estoy ahora muy lejos. ¿Nos vemos mejor al lado de la iglesia? Ay, Paulina, siempre igual. De acuerdo. Te espero al lado de la iglesia. Gracias, eres un amor. Hola, Cecilia. Qué gusto verte. Me alegra que pases unos días en San Fernando. Hola, Oscar. Muchas gracias por enseñarme tu pueblo. Dime, ¿qué cosas podemos hacer en San Fernando? Pues, primero podemos ir a la Plaza de la Amistad. Allí podemos admirar arte popular. Los artistas trabajan en la plaza y se puede comprar artesanía como recuerdo para llevar a casa. Muy bien. Ya sabes que en casa todos esperan recuerdos cuando regreso. Sí, es verdad. Después podemos ir al río. Hay un parque al lado del río con muchos lugares donde se pueden comer platos típicos de la región. Y si tenemos suerte, podemos escuchar música en vivo. ¡Qué lindo! ¿Y luego qué hacemos? Bueno, luego podemos visitar el centro histórico. Hay museos y plazas antiguas muy interesantes. Perfecto. Me interesa mucho la historia. Por la noche podemos cenar en casa de mis padres. Mi madre quiere cocinar algo especial para ti. ¡Qué amable! Y al final podemos tomar unas copas en un bar cerca de casa. Algunos amigos van a estar allá. ¿Te parece bien? Me parece genial. Hola, buenos días. ¿Nos puede ayudar? Claro. ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿Qué podemos hacer en Madrid en un día? Bueno, podéis visitar el Palacio Real, la Catedral de la Almudena. Yo quiero ver el Palacio Real. Pero yo prefiero ver la catedral. Bueno, entonces primero veis la catedral, que es muy bonita. Los turistas pueden subir a la terraza. Sí, y luego vemos el Palacio Real. ¿Y para ir de compras? Ay, no, compras otra vez. Madrid es famoso por sus tiendas. Muchas personas van de compras a las calles alrededor de la Gran Vía, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor. Es la zona del centro. Perdone, ¿y a dónde va la gente a tomar tapas en Madrid? También a la zona del centro. Entonces, tú vas de compras y yo voy a tomar tapas. Oye, Clara, ¿qué hora es? Ahí, Juan.
¿No tienes reloj? No, no tengo. Dime, por favor, ¿qué hora es? Pues son las 9:15. Dios mío, es tardísimo. Daniela siempre es puntual. Pues no, no siempre. Mira la hora que es y no está aquí. Bueno, pero son las 5:05. Seguro que ya llega. ¿A qué hora sales de trabajar, Enrique? Salgo a eso de las 6:30. Entonces puedes ir al cine conmigo, ¿no? ¿A la última función? Bueno, pues sí. Disculpe, ¿a qué hora sale el autobús para Madrid? A las 3 menos 25. Muchas gracias. De nada. Disculpe, ¿tiene unos minutos para una encuesta? Es una encuesta del Departamento de Estadística sobre el tiempo libre. Bueno, no tengo mucho tiempo libre. Sí, entiendo. Es un problema de muchas personas actualmente. Pero, dígame, ¿qué hace cuando tiene un poco de tiempo libre? Mire, durante la semana estoy todo el día en el trabajo. Por la noche escribo correos electrónicos a mis amigos, leo un libro o veo la televisión. A veces voy al cine. ¿No hace deporte durante la semana? Sí, claro. Me gusta correr antes del trabajo, temprano por la mañana. Vale, muy bien. ¿Y el fin de semana? Bueno, durante el fin de semana hago senderismo o juego al tenis. A veces vamos a pasear, pero eso sí, por las noches salgo siempre con amigos. ¿Siempre? Así es, siempre. Muchas gracias por su colaboración. De nada. Mi día es medio loco. Me levanto tarde porque empiezo a trabajar por la tarde, a las 4. A menudo almuerzo en un restaurante antes del trabajo. Vuelvo a casa muy tarde, entre las 11:30 y las 12:15, a medianoche. Para mí, el día ideal empieza cuando desayuno tranquilamente. Después hago las cosas de la casa y voy a comprar. Por la noche cocino para la cena mientras veo las noticias en la televisión. Casi siempre me acuesto tarde. Nuestro día es muy aburrido. Pasamos el día en el colegio y por la tarde tocamos el piano. Tenemos clase con un profesor de música privado. Nos acostamos antes de las 9 porque tenemos que ir al colegio temprano todos los días. ¿Verdad que es aburrido? A mí me gusta viajar a sitios nuevos. Me gusta hablar con las personas. Me interesa mucho conocer sus costumbres. Viajo generalmente a países con montañas y ríos. Me encanta la acción. Me gusta escalar y practicar rafting. A mí me interesa conocer la naturaleza y hacer senderismo por cuenta propia. No me gusta viajar en grupos. Prefiero caminar a mi propio ritmo. A mí me interesa la cultura en general. Me gusta visitar exposiciones y ver iglesias antiguas. En las grandes ciudades hay mucho que ver. Estoy feliz con la idea de ir a Málaga. Sí, qué emoción. ¿Buscamos de una vez un hotel para alojarnos? ¿Quieres? Vale, buena idea. A ver. Me han recomendado uno. Mira, este es. Está en la playa, tiene piscina y aire acondicionado. Bueno, no está mal, pero yo sé de un hotel en el centro de Málaga. A ver, aquí está. Tiene restaurante y alquiler de bicicletas. Podemos visitar el centro de Málaga en bici. No tiene aparcamiento. Pero tiene internet gratis y desayuno incluido. Los dos tienen internet y desayuno incluido. Pero este tiene además un spa. ¡Imagínate! No sé, a mí me gusta estar en el centro. Podemos salir por la noche y volver fácilmente al hotel. Está bien, Marisa, tú ganas. Si prefieres estar en el centro, yo puedo ir a la playa en bus. Hotel Madrid Recuerdo, buenos días. Hola, buenos días.
Quería reservar una habitación en su página web, pero hay algún problema y no puedo hacerlo. Sí, lo siento mucho. Efectivamente, hoy nuestra página web no funciona bien. Pero puede reservar por teléfono, no hay problema. ¿Para cuándo quiere la habitación? Para la primera semana de abril. Muy bien. ¿Qué tipo de habitación quiere? Somos 3 adultos. Una habitación doble y una individual, por favor, con desayuno. Ajá. Sí, tenemos habitaciones libres para esa fecha. Estupendo. ¿Y cuánto cuesta? La habitación doble cuesta 120 euros por noche con desayuno. La individual, 85 euros. Y con media pensión cuesta 15 euros más por persona. No, muchas gracias. Solo queremos con desayuno. Pero se puede cenar a la carta en el hotel, ¿verdad? Por supuesto. Otra pregunta. ¿Se puede alquilar bicicletas? Así es. Se puede alquilar bicicletas directamente en la recepción. ¿Y aceptan tarjetas de crédito para pagar el alquiler? Claro, por supuesto. Perfecto. Ah, una pregunta importante. ¿Se admiten animales? Lo siento mucho, no se admiten animales. Oh, qué pena. Bueno, pero de todos modos queremos las habitaciones, por favor. Muy bien. Entonces tenemos una habitación doble y una individual, ambas con desayuno, del 2 al 9 de abril. ¿Me dice su nombre, por favor? Sí, claro. Mi nombre es Raúl. Buenos días. ¿Te puedo ayudar en algo? Hola. Bueno, sí, por favor. Necesito ropa para ir a una fiesta. Muy bien. ¿Quieres algo elegante, juvenil o prefieres algo más clásico? Algo elegante, pero no clásico. Tengo 22 años y no me quiero ver mayor. Entiendo. No te preocupes. Aquí tenemos de todo. A ver. ¿Te gusta esta falda azul? Me gusta más esa, la negra. Bueno, entonces la combinamos quizá con esta blusa amarilla. No sé. Me gusta más ese jersey. ¿Este? Sí, ese, el naranja. Muy bien. ¿Qué talla tienes? La 38. Aquí está todo. ¿Quieres ver zapatos también? No, muchas gracias. Tengo estos zapatos. Esos no son adecuados para una fiesta. ¿Usted cree? Buenas tardes. A continuación les ofrecemos el pronóstico del tiempo para 6 capitales del continente sudamericano. La capital de Ecuador espera lluvias y mal tiempo. La temperatura mínima es de 8 grados. En esta ciudad hay tormentas, pero hace calor. Esperamos 30 grados en este día. Si usted está aquí, no olvide el paraguas y el abrigo. Lluvia con una temperatura mínima de 0 grados. En esta bella ciudad también hace frío, pero gracias al sol se esperan hasta 14 grados de temperatura. En el puerto se espera cielo nublado, con una máxima de 13 grados. Y finalmente, una buena noticia. Buen tiempo con temperaturas agradables, con 21 grados de máxima. Muy buenas tardes y hasta mañana. Oye, Julia, ¿qué crees? ¿Vamos al cine esta semana? Ya está en el cine la película ganadora del Oscar. Ay, no, María, ¿de verdad? ¡Qué mala suerte! Esta semana no puedo ir al cine, no tengo tiempo. Ay, mujer, si son solamente 2 horas, no 2 días. Pues no tengo 2 horas libres. Tengo que estudiar para un examen. ¿Y si quedamos el miércoles por la noche? No tienes clases. Lo siento, no puedo tampoco. Es que el miércoles tengo que quedarme en la biblioteca a hacer un trabajo. Uf, entonces, ¿por qué no vamos el viernes? Ya termina la semana y tienes tiempo. Vale. ¿A qué hora quedamos? Mira, Amelia, este es el plano general del nuevo piso. ¿Te gusta? Pero qué grande es.
¿Y ves? Tiene ventanas grandes en todas las habitaciones. Entonces tiene luz todo el día. ¡Qué luminoso! Ah, y está a 10 minutos a pie del centro. Hombre, qué céntrico. Perfecto para ir al trabajo sin problemas. Fíjate, desde el salón comedor sales a la terraza. ¡Qué terraza tan grande tiene! Es increíble. Desde la terraza vemos el parque municipal. ¡Qué vistas tan bonitas! Vuestro nuevo piso es maravilloso. Oye, Beto, ¿dónde ponemos las sillas? Mujer, pues en el salón comedor, por supuesto. Y la lavadora en el baño, ¿verdad? No, por favor. El baño no es muy grande. Mejor en la cocina. Vale, si quieres. ¿La estantería? ¿En el dormitorio pequeño? No, mejor en la entrada. En el dormitorio pequeño ya tenemos el escritorio y el armario. Ah, claro. Bueno, ya solamente falta el sillón. ¿En el pasillo? A ver, prefiero en el salón comedor. ¿De acuerdo? Buenas noches. ¿Hotel Cuna de Allende? Hola, soy Elisa Jacob. Soy huésped del hotel. Perdone, pero es que estamos en el mercado de artesanías y no sabemos cómo regresar al hotel. No se preocupe, señora Jacob. Mire, primero salen del mercado y toman el callejón de Loreto a la izquierda. Siguen todo recto hasta la calle Insurgentes. ¿De acuerdo? Sí. Tomamos el callejón de Loreto a la izquierda y seguimos todo recto hasta la calle Insurgentes. Muy bien. En la calle Insurgentes giran a la izquierda y siguen todo recto. Luego, en Mesones, giran a la izquierda. Mesones es la primera calle, ¿verdad? Así es. Veo que ya conoce un poco San Miguel. Hemos caminado todo el día. Me imagino. Bueno, de Mesones giran a la derecha en Juárez y siguen todo recto hasta el final. Allí está nuestro hotel. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos. Espero. Aquí los esperamos. Qué recuerdos, hija. Pensar que vivía en Francia a los 15 años por el trabajo de mi padre y todavía tengo contacto con mis amigos allí. Después volví a España para hacer el bachillerato. ¡Qué años más intensos! Fíjate, salí por primera vez con un chico después del bachillerato, no como ahora, que salen desde muy jóvenes. Los viajes siempre han sido mi pasión. Al terminar el bachillerato, en 1985, viajé por el mundo con una amiga. Bueno, ya sabes que finalmente estudié arquitectura en Lisboa. Precisamente conocí a Manuel, tu papá, en Lisboa en 1989. El amor de mi vida. Nos casamos 2 años después. La pasión por la arquitectura la conservo, pero tuvimos a Diego, tu hermano, en 1992, por eso nunca trabajé. Pero no me arrepiento, mi vida es hermosa. ¿Quieres saber algo de mi vida? Una vida llena de aventuras. Pero te cuento. Vamos a empezar por el principio, en el que todo parecía ser muy tranquilo. Nací en Madrid a principios del siglo XX. Y me casé con Santiago a los 20 años. Después, en 1930, tuve un hijo. Pero abandoné a mi marido y a mi hijo a los 8 meses. Luego viajé con un comunista francés a Argentina. ¡Qué horror! Y fui a Rusia 1 año después. Volví a España en 1939, después de la Guerra Civil.
Más tarde, fui espía de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial.